Hola, mi nombre es Rebeca Torres y este es mi video para como el examen final oral, la presentación de física. Somos el equipo 2, bueno, formo parte del equipo 2 y pues básicamente dentro de esta presentación lo que voy a tratar de explicar o en mis propias palabras es lo que se vio alrededor del semestre. Los temas, uno por uno, algunas fórmulas, datos, ejemplos para explicar lo más concreto, fácil posible de entender todos estos temas y la parte del reto, el reto que se estuvo resolviendo con base en todos estos temas que ya habíamos visto previamente. Entonces empezamos y sí, la presentación es de Bob Esponja. Está genial, se me hace increíble y le da el toque. Bueno, empezando como teniendo en cuenta cuáles fueron los temas que vimos. De los primeros temas fue el trabajo y la energía cinética, que también se vio dentro de este mismo el teorema de trabajo y energía, la conservación de la energía mecánica. Creo que mi tema favorito, me gusta mucho el trabajo y la energía. Si tuviera que escoger uno de esta parte, sería trabajo y energía cinética. Después, la conservación del momento lineal y el impulso, que estos últimos dos fueron muy claves, aparte de la conservación de la energía, fue muy clave los últimos dos temas para poder terminar de resolver el reto, porque justo la conservación del momento lineal se centra mucho en la parte de choques. Entonces, y como el reto era literalmente un choque, pues fue como súper clave y así. Y la parte 2 del reto, pues requería un poco del tema de impulso, porque mencionaba varios ángulos, bueno, dos ángulos, en los cuales también dentro del tema de impulso se utilizan. Y bueno, pues comenzando con el primer tema que fue trabajo y energía cinética, pues bueno, se tendría que primero definir trabajo, ¿no? Eh, Aquí dentro de la diapositiva es el producto de la componente de F en la dirección del desplazamiento. Lo que significa que no hay trabajo si no se mueve. Por ejemplo, me es más fácil explicarlo con un ejemplo. Se tiene que desplazar, por ejemplo, en el eje X, porque no todo lo que se mueva es trabajo. Porque si tuviéramos una caja y la moviéramos en el eje de las Y's, no existiría un trabajo. Tendría que moverse en la parte del eje X para que exista un trabajo. Y trabajo, pues puede ser como la fuerza por el coseno del ángulo, si es que existiera un ángulo, pero también bueno, eso es más adelante porque es para lo de el teorema, pero pues sí, como si pudiéramos definir trabajo como definirlo, sí sería como la fuerza por el coseno del ángulo, que es como viene en la parte de aquí abajo, que también se puede multiplicar por el desplazamiento. Y después nos encontramos con energía cinética. Y la energía cinética es esta energía que obtiene un objeto al estar en movimiento. Toda esa energía que tiene mientras está en el movimiento se le llama energía cinética. Si estuviera en reposo, tendría cierta energía potencial. Sí, atrás. Entonces, y esta energía cinética se tiene una fórmula en específico. Esta energía cinética se puede definir como K. Es energía cinética y K es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y así sería como se expresaría. Eh, y algo importante dentro del tema de trabajo es que las unidades de medida del trabajo son los joules, que se expresa con una J. Entonces puedes poner como son 10 joules de trabajo. Y bueno, en el siguiente tema, que es teorema, la W
es trabajo. Entonces, sí, trabajo se define por la letra W mayúscula. Y el teorema es que el trabajo es igual a la diferencia de energías cinéticas. Como ya hemos dicho, el trabajo es una fuerza externa que se ejerce sobre un cuerpo y esta es igual a el cambio de energía cinética de este mismo cuerpo. Entonces, obviamente podemos definir, como dije en la diapositiva pasada, que el teorema se puede definir como trabajo es igual a un medio de la masa por la velocidad. Ya tengo mucho sueño. Una disculpa. El trabajo se puede definir como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esto sería como la manera correcta de hacer las diferencias, porque de esta manera tenemos como si fuera el número más grande para la velocidad final y la velocidad inicial, porque si lo hiciéramos al revés, quedaría en su mayoría de ocasiones como negativo. Y esto, por ejemplo, esto también se puede, es como para determinar cuál fue el trabajo neto, o sea, el trabajo total que realizó un objeto, porque es como la diferencia de estas fuerzas y se le dice trabajo neto. Que se suele poner como W neto y ya el resultado. Ahora la conservación de la energía mecánica. La energía mecánica es esta que se define como la suma de energía cinética más energía potencial. Em, y esta energía mecánica va a permanecer constante, a menos de que las fuerzas no conservativas realicen un trabajo sobre este sistema que ya sería como diferente. Ay, voy a quitar esto. Se ve raro. Sí, es la suma de la energía cinética por la energía potencial. Y esto, para que sea conservativa, significa que no hay fricción o también podría llegar a ser resistencia al aire, porque tanto la resistencia al aire como la fricción hacen que el sistema ya no sea como cerrado ni conservativo, porque va perdiendo fuerza, por ejemplo, por el aire, o podría ser que esté perdiendo energía en forma de calor por la fricción del piso, de la pared o de cualquier otra cosa con la que esté haciendo contacto el objeto que estamos midiendo, el cómo se mueve. Dentro de esta conservación tenemos dos cosas importantes, que es la energía gravitatoria o energía potencial, que se define como la masa por la gravedad por la altura. Entonces, esta energía potencial es como cuando... Una manera fácil de explicarlo es que sea como un edificio y este edificio esté a cierta cantidad de metros despegada del piso. Entonces podemos poner una pelotita en la parte de arriba del edificio. Entonces en algún momento podría llegar a pasar que la avienten, se caiga, se resbale o algo. Entonces mientras está allá arriba, se dice que tiene energía potencial, ¿no? Que es como la cantidad de energía que podría generar estando a esa altura, ¿no? Entonces por eso se define así, por la masa del objeto, la gravedad, porque puede ser que no solamente aplica aquí en la Tierra, aplica en casi todos los sistemas. Entonces en este caso pues sería como la gravedad, que es justo la aceleración con la cual va a caer el objeto, la cual también depende de qué tan rápido caiga, depende de también la masa, ¿no? Entre más pese, más rápido va a caer, ¿no? Y entre menos pese, baja más rápido, baja más lento, perdón.
Y la altura, que es como una parte súper influyente porque eso determina cuánta energía potencial va a tener entre si está, no es lo mismo que esté a 2 centímetros a que esté a 2 metros, ¿no? Porque obviamente va a tardar más en caer, eso significa que puede tener más energía. Al momento va a tener más fuerza al momento de tocar el piso. Y como ya habíamos dicho, para la energía cinética es un medio de la masa por, bueno, sí, bueno, en este caso sería como UK, que esta también, bueno, se va a definir en este caso como la potencia del resorte, que en este caso es K, pero es como si fuera una K minúscula. Entonces, UK es energía cinética, pero en este enfocado en resortes. Que sería como un medio de K por X cuadrado, ¿no? Esa es como la definición. Que también otra manera de ponerlo, que es justo dentro de este teorema, es como ¿qué? Ay, se me olvidó por un momento. Ah, ya. UA, que UA más KA más QA es justo esta energía cinética más energía potencial más lo que vamos a definir como calor. Em, K entra K, Q entra como si fuera calor. Mm, aquí está Q. Q que es el trabajo de la fricción que justo se pierde en forma de calor. Em, bueno, en la conservación de la energía total, pues en el caso de que sí haya fricción o una fuerza no conservativa, que ya con una fuerza no conservativa todo el sistema sería no conservativo. Um, mm, bueno, y ahora podemos pasar a la conservación del momento lineal. Dentro del momento, bueno, el momento lineal, lo, como está aquí, se utilizan varias cosas. Está la segunda ley de Newton, que podría ser como la suma de las fuerzas, sería igual como esta como derivada de P sobre dt, que también para momento lineal tenemos que definir momento como, como P se escribe, bueno, la letra P se utiliza para referirnos al momento. Entonces, momento podemos ponerlo como si fuera la masa por la velocidad. Y también es importante que, bueno, se utiliza mucho en choques, en este caso le estamos dando un enfoque de choque porque de eso se trató el reto que resolvimos. Y mientras no haya fuerzas externas significativas, el momento total antes es igual al momento final. Entonces, lo que significa que el momento antes del choque y el momento después del choque tendrían que ser iguales, porque estamos hablando de la conservación del momento lineal. Y a pesar de también estar definido como momento o P es igual a la masa por la velocidad, esto también lo podemos desglosar como el momento, como P inicial es igual a P final, que es momento inicial es igual a momento final. Pero también podemos desglosar todavía más esta fórmula, que fue una de las que usamos también dentro de los quizzes o de los de- del reto, que sería como la masa inicial em, por la velocidad inicial 1 más la masa 2 por la velocidad inicial 2 es igual a la masa 1 por la velocidad inicial, la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final, que es exactamente lo mismo pero expandido de tal manera que si tenemos esos datos, ¿no? De la masa 1, la masa 2, la velocidad 1, la velocidad inicial, la velocidad final, todos estos datos lo podemos meter y eso es lo que se resolvería para obtener el momento inicial y el momento final, que esto es la conservación del momento lineal. Fue uno de los temas que
que se utilizaron más dentro del reto. Y hablando de las fuerzas externas, hay que tener en cuenta que estas fuerzas externas no les da tiempo de a la hora del choque de reaccionar para que este momento no se para que este momento no se conserve. Si fueran más rápidas las fuerzas externas, entonces habría otras fuerzas involucradas dentro del sistema, lo cual afectaría a, a lo que pasa dentro del choque. Pero como no es así, el choque es tan rápido que estas fuerzas no actúan, entonces no existen. Es demasiado pequeño el tiempo en el que sucede todo esto, entonces por eso se le llama y funciona como conservación, porque habíamos dicho que la energía la energía, sí, no se transforma, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en este caso, pues va a estar dentro de un mismo sistema. Mm, Ahora vamos con impulso. Y este también, bueno, este podemos definirlo como si fuera el cambio al momento lineal. Y es para analizar, porque dentro del momento lineal es como para analizar qué pasa antes y después. Impulso nos puede funcionar para el exacto momento, ¿no? Que también se utiliza mucho en choques. Em, entonces, impulso es la suma de las fuerzas externas más la diferencia del tiempo, ¿no? Ah, Dios. Em, y dentro de... A ver, dentro de impulso, por ejemplo, impulso se utilizó en el último quiz y una de las cosas que me gustaría decir acerca de lo que fue ese examen y el cómo resolver los ejercicios o problemas de impulso es que en la mayoría de sus casos hay ángulos, como por ejemplo en el reto. En el reto se utilizaron, en la segunda parte del reto te pedía utilizar ángulos para determinar varias cosas que se pedían, así como lo fue en el quiz. Entonces, para poder resolver estos problemas es importante tener en cuenta las componentes en X y en Y, porque se tienen, como se convierte en un vector, ya sentí que hablé mucho. Mm, ya. Em, Se tienen que tomar en cuenta ambos componentes, la componente en X y la componente en Y. Para la componente en X se utiliza coseno y para la componente en Y se utiliza seno. Igual también se tiene que usar el momento, pero es como el momento en X y el momento en Y. Entonces sería como el momento final en X menos el momento final en menos el momento inicial en X, y ya de ahí podríamos desglosar otra vez toda la fórmula que ya había dicho anteriormente para así sacar cada uno de estos. Sí, es importante como no olvidar que a fin de cuentas es un vector que también puede utilizar ángulos, y para eso se usan ambas funciones, tanto seno como coseno. Y bueno, el reto fueron dos partes. Dentro de la parte uno, ahora vamos a ver lo del reto. Em, Primero que nada, dentro del reto se utiliza todo lo visto anteriormente, es una combinación de todo. Y el reto se trataba de averiguar, nos habían contratado para determinar si un carro estaba yendo sobre el límite de velocidad y tenía la culpa sobre el choque o no. Y bueno, estas son los datos que se nos dieron. Este fue el diagrama que se dio. En qué momento el auto empieza a frenar, las marcas de frenado, el impacto, eh, las, las siguientes marcas de frenado y la posición en la que terminaron los vehículos. Se decía que el límite de velocidad era de 70 kilómetros por hora. El vehículo 1 tenía una masa inicial como de
26.000, 2.674 kilogramos y el segundo auto, que era la masa 2, eran de 1.100 kilogramos. La velocidad final era cero porque ambos autos se detienen y pues bueno, ahí empieza. Después del choque, se iba paso por paso. Entonces, esta es la parte de después del choque. Ya habíamos dicho que Q era igual a K, que eso es usando la conservación de la energía total, que fue justamente lo primero que vimos. Se empezó de atrás para adelante. Entonces, pues dentro de aquí están como los primeros cálculos de cómo se fue desarrollando el choque, utilizando justo de que esta conservación. Ahí se puede ver cómo se desglosa un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Se utiliza en los datos que ya se tenían en un principio y se resuelve se resuelve esa ecuación para la velocidad y queda 14.37 metros sobre segundos. Los metros sobre segundos son la unidad de medida para las velocidades, así como la masa. Los metros sobre segundo al cuadrado es para la aceleración. Después se tiene lo que fue durante el choque. En esta parte, como ya nos dimos cuenta, se fue por partes utilizando todos los temas que se vieron. Entonces, en el momento pasado, se utilizó la conservación de la energía y en este se está usando la conservación del momento lineal, que es justo ese momento en el que ambos carros tienen una colisión. Se resolvió para la velocidad del coche y 1 antes del choque o del impacto, que igual aquí también se define como la masa 1 por la velocidad, que era justo todo lo que ya había dicho anteriormente cuando se explicó lo anterior. Y para esta velocidad 1 del carro B se dio 20.28 metros sobre segundo. Y antes del choque, como había mencionado, se iba de atrás para adelante. Y para antes del choque, pues se tiene que utilizar la conservación de la energía total. Como no hay fuerzas externas, pues se conserva. Se resuelve para la velocidad del coche 1 junto antes de que empiece a frenar y justo que empiece a gastar la energía en bajar su velocidad. Como ya habíamos dicho, que no se destruye, solo se transforma. En este caso, para frenar y perder esta energía que ya traía, también se pierde en forma de calor. En la parte de la derecha, pues ya, podemos ver todos los cálculos de lo anteriormente mencionado y nos dio un total de 109 kilómetros por hora para así concluir que el conductor sí iba a exceso de velocidad, teniendo en cuenta que inicialmente se nos había dicho que el límite de velocidad era de 70 kilómetros por hora. Y bueno, ahora empieza el reto de la parte 2. Se me hace muy gracioso por las imágenes de Bob Esponja, porque Bob Esponja intentó sacar su licencia como 30,000 veces y no lo lograba. Y siempre chocaba y pobrecita de la maestra. Era muy divertido. Pero bueno, en esta siguiente parte, igual aplicado lo anteriormente, tanto del reto como de los temas vistos, ahora se ve en 2 dimensiones si estaba yendo a exceso de velocidad o no. Bueno, y ahora esta es la segunda parte, que es en esencia lo mismo que vimos en la parte 1, solo que en esta vez, en vez de ser en una sola dimensión, se está viendo en 2. En este momento sí se utiliza el impulso porque
justo tenemos ángulos y ahí se ve como en qué posición terminan los carros. Sabía que se dice que uno bosteza porque le falta oxígeno al cerebro. En fin, eso se dice, pero no sé si es verdad o no. Mm, Y bueno, tenemos este primer diagrama, que es cuando empieza a frenar, el impacto, la posición final y justo estas marcas a qué ángulo están. El límite de velocidad también sigue siendo de 70, la masa 1 y la masa 2 siguen igual. Y la velocidad final sigue siendo 0 porque se detienen. Y mu es igual a 0.8585. Ay, sí. Entonces otra vez volvemos a empezar de atrás para adelante. Esto es lo que fue después del choque. Se usó esta lógica de justo de empezar de atrás para adelante por los datos que ya se tenían. Había datos que no se podían sacar a menos de que empezáramos por ahí. Entonces esa fue como más la lógica para empezar así. Aquí se utiliza la conservación de la energía total, que fue uno de los primeros temas. Se resuelve para la velocidad de los carros justo antes del impacto. Perdón, justo después del impacto. Y en la parte de aquí abajo están como todos los cálculos, que es justo como la definición, ¿no? De que un medio de la masa 1 por la velocidad de 1 al cuadrado. Y ahí se va desarrollando cada uno, porque hay que recordar que son dos. Y aquí están la parte de abajo los resultados. Es importante mencionar que después del choque es como usar la energía y tener en cuenta la fricción. Durante el choque pues es la conservación del momento lineal, pero ahora, como dije anteriormente para lo del examen, se tienen que descomponer tanto en X como en Y, porque ya no solo estamos trabajando en una dirección, estamos trabajando en dos dimensiones, lo que sería nuestro eje X y nuestro eje Y. Y pues no podemos como sacar ambos al mismo tiempo, hay que sacar primero componente en X 1 y 2, componente en Y 1 y 2. Y aquí se puede ver cómo está usando coseno para X, seno para Y, descomponiendo ambos. Y esto nos da el vector. Y la velocidad del coche justo antes del impacto así es de 20.2351 metros sobre segundo. Y ahora sí, terminamos con la parte de antes del choque, que es lo mismo que en el anterior, solo que ahora se resuelve para la velocidad del coche 1 justo antes de que empiece a frenar. Y igual lo mismo, empiece a gastar su, su energía en parte de calor. Y pues la velocidad final continúa siendo 109 kilómetros, por lo cual sí va a exceso de velocidad. Y pues nada, estas ya fueron las referencias que utilizamos, que son las que están en el mismo documento de bibliografía que se entregó la vez pasada. Y listo, eso es todo. Creo que fueron muchos temas los cuales vimos, pero la verdad es que fueron muy buenas explicaciones. Siento que los quizzes y el resolver los quizzes después de clases, el recibirlos, bueno, revisarlos más bien, revisarlos y como darnos el tiempo de realmente entenderlos y sentarnos a estudiar, nos abrió muchísimo el panorama de todos los temas, a pesar de haberlos visto como muy rápido o muy por encimita. Lo que hace la diferencia es el estudio en casa, el revisar las fuentes, que era lo que decía el profesor, que era como más importante el revisar un libro, y eso nos iba a dar mucha más información para poder completar nuestro conocimiento. Y pues nada, más que solo me queda agradecer al profesor y por este semestre, y pues muchas gracias.